discípulos y maestros. Fascinado por el canto de un pájaro que cantaba alegremente en la rama de un árbol, un rey lo capturó y lo encerró en una jaula. Incluso cantar está mal en presencia de la gente equivocada. El pobre pájaro no podía imaginar que su canto lo llevaría a la cárcel. El pájaro que volaba desenfrenado por los cielos libres y revoloteaba de una rama a otra a su antojo, ahora se encontraba en una jaula de oro, con incrustaciones de piedras preciosas para quien ha probado la libertad de los cielos. Una jaula es una jaula, ya sea de oro o de hierro. El pájaro lloraba y lloraba, pero el rey y sus cortesanos creían que cantaba de alegría. Hay quienes solo pueden llorar como el pájaro, pero para quienes no pueden percibirlo, el llanto sería una expresión de alegría. El pájaro, lleno de agonía y ansiedad, empezó a pensar: ¿recordarán mis alas cómo volar si permanezco en esta jaula demasiado tiempo? Si olvida el cielo, ¿de qué le serviría liberarse de la jaula? Solo quienes poseen el conocimiento y la alegría de la libertad en sus almas saben lo que es. Con solo independizarse, la libertad no se puede conocer. El pájaro anhelaba ser libre antes de perder la memoria del cielo. Una mañana, el pájaro escuchó a un fakir cantar: para quien busca la liberación, solo hay un camino, el camino de la verdad. Para quien busca la libertad, solo hay un camino, el camino de la verdad. ¿Y qué es la verdad?, pregunta el mendigo en su canción. La verdad es ver las cosas como son, conocer las cosas como realmente existen e intentar vivir con ellas tal como son y revelarlas como tales. Esto es la verdad. Y quien alcanza la verdad se libera. Esta era la canción del fakir. Así cantaba en las calles cada día. Nadie le hacía caso, excepto el pajarito, pues un pájaro aún conoce la alegría de los vastos espacios a través de sus vuelos. El hombre ya no la conoce. El hombre ignora por completo las alas que posee, capaces de llevarlo a un espacio desconocido. Y así, los santos evidentes de antaño incansablemente llamaban a la humanidad, pero ¿quién escucha? Pero este pajarito captó el mensaje del fakir y ese mismo día decidió intentarlo. El rey estaba en palacio cuando alguien fue a verlo. Avisó a través de sus sirvientes que no estaba. El pájaro gritó: ¡No, no! El rey está en su palacio y ha ordenado a sus guardias que digan que no está en casa. El rey se enfureció. La gente suele desagradar cuando se dice la verdad, pues todos viven en la falsedad. ¿Y quiénes son soberanos, ya sean de reinos, riquezas o religión? Quienes ostentan cualquier tipo de poder, se desagradan con la verdad, pues el poder siempre se instala en el trono de la falsedad. Por lo tanto, quienes ostentan el poder siempre crucifican la verdad, pues si se permite que una verdad viva, se convierte en la cruz de los gobernantes. El rey ordenó que este pájaro fuera retirado de inmediato. ¿Cómo puede la verdad residir en los palacios? La verdad puede tener cabida en la rama de un árbol, pero dentro de los límites de la residencia real, no tiene ninguna posibilidad. El pájaro fue expulsado del palacio, pero ese era su anhelo más preciado. Empezó a bailar al aire libre y dijo: el fakir tiene razón. Si quieres ser libre, la verdad es el único camino. Un loro que observaba desde lejos gritó: pájaro estúpido, ¿perdiste una jaula de oro y te alegras de ello? Nadie tiene la suerte de tenerla. Solo se obtiene por las buenas acciones de nuestras vidas pasadas. Pero tú, necio ignorante, no conoces el arte de vivir en una jaula de oro. La primera y más importante regla es hacer exactamente lo que dice el amo sin pensar en el bien y el mal, pues quien cae en este error no puede permanecer dentro de él. Pensar engendra rebelión y quien quiera que comience a pensar, no puede permanecer en cautiverio. ¿Por qué cometiste el error de pensar, pájaro tonto? Pensar es peligroso. La gente sensata nunca piensa. Permanecen dentro de sus prisiones y las llaman su hogar, su templo. Como mucho, podrías haber decorado los barrotes desde dentro.
Una jaula decorada da la impresión de una casa. Recuerda, la mayoría de la gente adorna sus jaulas de esta manera y las considera sus hogares. El pájaro no le hizo caso. Estaba loco de éxtasis, sus alas revoloteaban con la suave brisa, pues estaba de nuevo al aire libre. Pero el loro continuó dando su consejo no solicitado. Aprende de nosotros, los loros, el arte de retener la jaula dorada. Siempre decimos lo que dice el amo. Nunca decimos la verdad. De hecho, no nos importa pensar que sea verdad. Decimos lo que dice el amo. Lo que él hace, no debe mencionarse. Vemos con los ojos del amo y pensamos con sus pensamientos. Nunca usamos nuestros ojos ni nuestro cerebro. Dicho esto, el loro fue rápidamente a ocupar la jaula abierta. El guardia cerró la puerta. El loro sigue dentro de la jaula, diciendo solo lo que dice su amo. Permanecerá encerrado en ella para siempre, pues los loros dicen todo menos la verdad. El loro es un pájaro después de todo, pero entre los seres humanos también abundan los loros. Estos loros también repiten lo que sus amos han dicho. Y durante miles de años han repetido una y otra vez lo que se les ha dicho. Hay loros de escrituras, loros de sectas y cultos, loros de templos. Toda la humanidad está acosada por el ruido que hacen estos loros. Y sus voces, oídas incesantemente, capturan nuestras mentes, de modo que gradualmente nosotros también nos convertimos en loros. Entonces ni siquiera somos conscientes de que existen cielos abiertos y de que tenemos alas para surcarlos. Ni siquiera somos conscientes de eso llamado alma o beatitud. Si quieres mantener la paz en tu cautiverio, jamás menciones la palabra verdad. Si la vida se acepta solo como una existencia en subyugación y confinamiento, jamás cometas el error de inclinar tu mirada hacia la verdad. Considera enemigo a quien hable de la verdad, pues la verdad es peligrosa. Pues la verdad conduce a la libertad, y la libertad no ofrece seguridad. Hay gran seguridad en la esclavitud. ¿Cuán segura es la jaula? No hay temor a tormentas ni vientos fuertes. El llanto de las nubes y el destello de los relámpagos no infunden terror. No hay miedo, el hombre está seguro entre los barrotes de su jaula. En los vastos cielos acechan muchos peligros. Imagina un pajarito en los cielos infinitos, con sus terribles tormentas y vendavales impetuosos. No hay protección, no hay seguridad. Por eso la mayoría de la gente prefiere la esclavitud. Si deseas seguridad, pregúntate, ¿quieres ser cautivo? Si es así, no hables jamás de la verdad. Entonces, el cautiverio, la esclavitud, es la única respuesta. Porque ya sea de política, religión, riqueza o palabras, si se desea seguridad, es mejor ser dependiente. La búsqueda de la verdad no es para quienes creen en una existencia segura y protegida. Es una búsqueda para almas ansiosas e intrépidas, para quienes no han olvidado sus alas ni los cielos abiertos. En lo más profundo de su ser, un recuerdo perdido los impulsa a romper ataduras, derribar muros y volar hacia ese elemento donde no hay muros ni ataduras. Cuán pocos se sienten así conmovidos. Mira a miles de ojos, y esta sed de libertad quizás se encuentre en los ojos de uno entre 1.000.000. Llama a 1.000.000 de corazones y quizás uno resuene con la resonancia de la verdad. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? La seguridad se ha convertido en todo en la vida. La seguridad se ha convertido en nuestra religión. Vivir con seguridad y morir con seguridad. Cuenta la historia de un rey que construyó un palacio especial. Lo hizo tan inexpugnable que ningún enemigo podía entrar. Nosotros también, en la vida, construimos castillos similares y tomamos todas las precauciones para mantener alejado al enemigo y estar completamente a salvo. ¿Qué hace el hombre toda su vida, después de todo? ¿Por qué amasa riqueza? ¿Por qué anhela posición y fama? Para sentirse seguro y a salvo, y para que la vida no le depare terror. Pero lo divertido de todo el asunto, y también el secreto, es que cuantas más medidas toma para protegerse, su miedo aumenta en la misma proporción. El rey también lo había conquistado todo. No, el único miedo era protegerse del enemigo. Porque el enemigo conquistado sigue siendo el enemigo. Quien intenta conquistar a otros, se gana a todos como enemigos. Solo quien está dispuesto a aceptar la derrota de otro hombre puede ser un amigo en este mundo. El rey deseaba conquistar el mundo entero, por lo que el mundo entero era su enemigo y su miedo se multiplicó por 1000. Cuando el miedo aumentó, se hizo necesario tomar medidas de seguridad. Construyó un gran palacio con una sola puerta. No había otras puertas ni ventanas.
Ni siquiera un agujero por el que el enemigo pudiera colarse. Solo una puerta, custodiada por miles de soldados con espadas desenvainadas. El rey vecino vino a ver este palacio del que tanto se hablaba. Quedó profundamente impresionado y decidió construir uno similar para su propia seguridad. Al despedirse, elogió al rey por su previsión y sabiduría y reiteró su deseo de seguir su ejemplo. Un viejo mendigo sentado al borde del camino escuchó estas palabras. Se rió a carcajadas. El dueño del palacio lo reprendió diciendo: ¿De qué te ríes, tonto? Ya que pregunta, señor, aprovecharé la oportunidad para decírselo, dijo el mendigo. Solo hay un defecto en esta maravillosa estructura. Es inexpugnable, salvo por la puerta. El enemigo puede entrar por ella. Si entra y la cubre con ladrillos y cemento, estará completamente segura. Así, ningún enemigo podrá entrar jamás. Si hago lo que dices, tonto, este palacio se convertirá en mi tumba, dijo el rey. Ya lo está, dijo el fakir, salvo por la puerta. Por esta puerta puede entrar el enemigo, y si no es el enemigo, la muerte vendrá inevitablemente. Pero estaré muerto antes de eso, exclamó el rey. Entonces entiéndelo bien, dijo el fakir. Tantas puertas tenías en tu palacio, tanta existencia te acompañaba. A medida que reducías las puertas, también disminuía la vida en tu interior. Ahora solo queda una puerta, una solitaria abertura a la vida. Ciérrala y cierra la puerta para siempre. Por eso digo que solo hay un defecto. Y volvió a estallar en carcajadas. Yo también tuve castillos, majestad, continuó el fakir. Entonces sentí que no eran más que prisiones. Así que empecé a ensanchar las puertas y a separar los muros. Pero descubrí que por mucho que ensanchara las puertas, los muros seguían en pie, así que salí de los muros y salí al exterior. Ahora vivo bajo el cielo abierto y vivo en el pleno sentido de la palabra. ¿Pero acaso no hemos construido todos tantos muros a nuestro alrededor como hemos podido? Los muros de ladrillo y cemento no son tan peligrosos, pues se pueden ver. Hay otros muros, sutiles e imperceptibles, estas son las pantallas duras. Pantallas de cristal de conceptos, doctrinas y escrituras. Absolutamente invisibles. Estos muros que hemos construido alrededor de nuestras almas para tener seguridad completa. Cuanto más gruesos son, más nos alejan de los cielos abiertos de la verdad. Entonces el alma se inquieta y lucha. Y cuanto más agitada está, más nos esforzamos por fortalecer los muros. Entonces nos invade el miedo. Quizás esta lucha, esta inquietud, se deba a los muros. La respuesta es sí. Mientras el alma esté confinada, no puede alcanzar la dicha. No hay dolor excepto en el cautiverio. Y recuerda, la subyugación que otros te imponen nunca es más que superficial. Nunca te afecta por dentro. Pero la subyugación que aceptas penetra tu alma. Hemos aceptado esta subyugación durante mucho tiempo. ¿Quién te ha dicho que eres hindú? ¿Quién te ha dicho que eres musulmán? ¿Y quién te pidió que te ataras a Gandhi o a Marx? ¿Quién te pidió que te ataras a ti mismo? No, nadie. Te ataste con tus propias manos. ¿Quién te ata al Bhagavad Gita? ¿Quién te ata al Corán? ¿Quién te ata a la Biblia? Nadie más que tú mismo. Ciertas ataduras nos imponen otros, pero hay otras que nosotros mismos asumimos. La servidumbre ajena es muy externa y no es más que física, pero la esclavitud que aceptamos por voluntad propia ata incluso nuestras almas con grilletes. Y así, todos somos cautivos. ¿Cómo podemos emprender la búsqueda de la verdad con una mente subyugada? Una mente esclavizada no puede recorrer el camino, y el alma encadenada jamás se eleva al cielo. Más que los árboles, el hombre está arraigado en la tierra, con toda su aparente movilidad. Las raíces de nuestra alma están profundamente arraigadas en la tradición y la sociedad. Por lo tanto, deseo hablar sobre la primera regla en la búsqueda de la verdad, que debemos percibir plenamente nuestro estado de esclavitud. ¿El hombre es esclavo? ¿Esclavo de quién? Es esclavo de sus locuras, su aburrimiento, su ignorancia e insensibilidad. Solo cuando esto se vuelva una comprensión vívida, podrá tomar medidas para erradicar esta esclavitud. El esclavo más desafortunado es aquel que ni siquiera sabe que es esclavo. Desdichado es el hombre que considera la prisión su hogar. El más firme de los esclavos es aquel que considera sus grilletes como adornos, pues entonces, en lugar de liberarse de ellos, está siempre ansioso y atento a protegerlos.
He oído hablar de un mago que criaba ovejas para venderlas al matadero. Las alimentaba bien y, cuando engordaban, las mataba y vendía su carne. Es más, hipnotizaba a su rebaño y les hacía creer que eran leones, para que, cuando los animales cebados fueran sacrificados delante de ellos, no tuvieran miedo. Pensaban, bueno, estos corderos, hay que matarlos. Somos leones y la pregunta no se plantea. Así que cada día mataban a un grupo y el resto permanecía felizmente inconsciente de su destino. Solo cuando les llegaba el turno se daban cuenta de la verdad. Pero entonces era demasiado tarde. No había escapatoria. Si hubieran reflexionado un poco al ver cómo mataban a los demás, tal vez habrían huido. Pero los pobres animales habían olvidado por completo su origen. Y cuando un cordero se cree un león, se convierte en el ejemplar más débil y debilitado de su especie. Cuando alguien le preguntó al mago qué había hecho para que sus corderos no huyeran, respondió: les he hecho lo que cada hombre se ha hecho a sí mismo. Creemos ser lo que no somos. Hice que los corderos creyeran ser lo que no son. Cada persona se considera independiente, y esta es la mayor de las falsedades. Mientras el hombre crea ser un alma libre, no contribuirá a alcanzar la libertad. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes, ante todo, de que no somos libres. Y cuando digo nosotros, no me refiero solo a mis semejantes. Me incluyo a mí mismo. Soy esclavo y es absolutamente necesario que experimente todo el dolor y la angustia de esta esclavitud. Es necesario experimentar todas sus diferentes dimensiones, así como las diversas direcciones desde las que nos mantiene cautivos. ¿De qué forma y manera nos domina? ¿Cuáles son los vínculos que nos mantienen cautivos? Todo esto debe ser conocido. Es imposible romper con esta esclavitud espiritual sin conocerla plenamente. Si un hombre quisiera escapar de la cárcel, ¿qué haría? Primero, debe comprender y aceptar que es un prisionero y que está en prisión. Luego, debe conocer su prisión, cada rincón, pues solo así podrá planear su escape. Cuanto más familiarizado esté con la prisión, más fácil será escapar. Por eso se cuida que el prisionero desconozca la distribución de la cárcel. Una vez que la conoce, es peligroso y puede escapar en cualquier momento. Porque el conocimiento siempre libera. Incluso el conocimiento de la prisión libera, y por lo tanto, este conocimiento es peligroso en manos del cautivo. La mejor manera de mantener al prisionero en la oscuridad es engañarlo haciéndole creer que la prisión es un templo de Dios y no una cárcel, y que él es un ser humano libre. Y que todo el mundo existe dentro de sus cuatro paredes. Fuera de ellas no hay nada. Y si le resulta insoportable, que pinte las paredes sucias. Haga un jardín, cultive flores. Su fragancia se convertirá en una fuente de alegría. Embellezca la prisión, pues es una casa. ¿Y el cautivo que cree todo esto, será libre alguna vez? Ante todo, ni siquiera recordamos que estamos en una prisión. ¿Cuántas cárceles pasamos desde que nacemos hasta que morimos? Por todas partes hay muros. Los muros de la prisión. Cuando un hindú dice, soy hindú y un musulmán afirma ser musulmán, ninguno de los dos dice estar preso entre sus respectivos muros. Lo afirman con tanta vanidad, como si ser hindú, musulmán o jainista fuera motivo de gran orgullo. Cuando un hombre declara, soy indio o soy chino, es motivo de gran orgullo. Lo que no sabe es que estos muros impiden que todos los hombres se fusionen en una sola humanidad. Todo lo que obstruye es una barrera. Si me abstengo de encontrarte, todo lo que se interpone entre nosotros es una barrera. Si un hindú no encuentra a un musulmán, es este muro el que se interpone. Y lo mismo ocurre entre el indio y el chino, el paria y el brahman. Sea esta barrera visible o invisible, todo lo que se interpone en el camino de la unión es un muro, ¿y cuántos muros hay entre los seres humanos? Estos muros, como los que existen entre un hindú y un musulmán, son indetectables y ni siquiera nos percatamos de su presencia. Por eso son peligrosos, pues podemos ver a través de ellos, pero no podemos extender nuestra mano en señal de amistad. Si un hindú intenta extender la mano hacia un musulmán, el muro se interpone y la mano se devuelve. Lo mismo ocurre entre el Sudra de casta baja y el Brahman de casta alta. Por lo tanto, no hay punto de encuentro y no nos damos cuenta de que esto se debe enteramente a que cada uno de nosotros está encerrado en los muros de sus propios conceptos y dogmas, y es incapaz de ver más allá de ellos. En Rusia se enseña que Dios no existe. Allí, los niños crecen con este concepto.
Se traza una línea irrevocable alrededor de su alma. Dios no existe. Ahora, este niño vivirá dentro de los límites de este concepto. Y verá el mundo solo a través de este concepto. Dios no existe. Ahora, todas sus acciones estarán guiadas por este concepto. Si un hombre tiene que ser mantenido cautivo, debe ser encerrado entre los muros de una prisión, pero estas cárceles del alma son muy extrañas. Te rodean y te acompañan a donde quiera que vayas. Ahora bien, cuando la idea de la inexistencia de Dios se implanta en la mente de una persona desde la infancia, vivirá toda su vida dentro de este concepto. Entonces no encontrará a Dios en ninguna parte, pues solo somos capaces de ver aquello para lo que estamos preparados. Y la persona cuya capacidad de observación está atrofiada, cerrada, llega a la conclusión de que no hay Dios, será incapaz de ver nada. Podrías dar la vuelta y decir, entonces estamos mejor porque creemos en la existencia de Dios. No es así. Estamos en un peligro igual, si no peor, que ellos. Un hombre ha dado por sentado que Dios existe. Está convencido y, por lo tanto, no se molestará en encontrarlo. Cree, eso es suficiente. No hay nada más que hacer. Cree, y su creencia en que Dios existe se convierte en el muro de su prisión. Quien cree que Dios no existe, queda atado dentro de los límites de su negación de Dios. Así, uno está encerrado en el teísmo y el otro en el ateísmo. Ambos están encerrados en sus propias envolturas. Pero solo puede progresar en la búsqueda de la verdad quien se niega a estar atado dentro de cualquiera de estos muros. Dirá, todavía no sé si Dios existe o no, pero no me pondré ningún muro a mi alrededor. No me apoyaré en ninguna escritura ni dogma, porque estos solo sirven para atar a la persona y dificultarle encontrar la verdad. Durante su estancia en un pueblo, un fakir fue abordado por sus habitantes y le preguntó, ¿no querrás venir a nuestro templo y decirnos si Dios existe o no? El fakir respondió, ¿Dios? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Ve a trabajar. Nadie tiene nada que ver con Dios. Si así fuera, este mundo sería un lugar completamente diferente. Entonces este mundo no sería tan feo, tan vil, tan arrogante. Si tuviéramos algún propósito con Dios, habríamos creado un mundo completamente diferente. No, no tenemos ningún interés en esta dirección, ni tampoco lo tienen quienes se sientan en los templos. Los sacerdotes, los sadhus, multitudes de sannyasin y gurús que se han reunido en su nombre, ni siquiera ellos tienen interés en Dios. Ni siquiera aquellos que ofrecen flores y rompen cocos en los muros del templo. Si Dios significara algo para nosotros, este habría sido un lugar completamente diferente. Ve a trabajar. ¿Qué tienes que ver con Dios? No pierdas tu tiempo. Pero la gente no lo dejaba. Hoy es día festivo, por favor ven. Dijo el fakir. Así es. Ahora lo entiendo. Como hoy es día festivo, tienes tiempo para Dios. El hombre no puede estar sin trabajar, así que cuando no tiene nada que hacer, piensa en Dios y reza el rosario. Así que hoy es día festivo. Bien, iré. ¿Pero qué te diré de Dios? Porque hasta ahora nada se ha podido decir de Dios. Quienes lo dijeron se equivocaron. Quienes saben, guardaron silencio. Sería un tonto si dijera algo, pues eso demostraría que no sé. ¿Y insistes en que vaya contigo? Bien, iré. Fueron a la mezquita. Había una gran multitud. Las multitudes crean ilusiones. Parecía que la gente ansiaba saber de Dios. Entonces el fakir dijo, ya que tantos de ustedes ansían saber de Dios, ¿puedo preguntarles? ¿Creen en Dios? ¿Existe Dios? Todos levantaron las manos en señal de asentimiento. Sabían que Dios existe y creían en él. Entonces el asunto termina ahí, dijo el fakir. Ya que estás convencido de que Dios existe, no hace falta que diga nada. Debo regresar. Y se fue. La gente estaba desconcertada. No sabían qué hacer. Como habían alzado la mano a favor de su existencia, no podían darse la vuelta y negarlo. ¿Y quién sabe? ¿Y tú? Pero si alguien pregunta, tú también levantarás la mano. Este acto es una mentira. La verdad no puede descender de ninguna manera a la vida de un hombre que miente así ante Dios. Y cuando un hombre da falsa evidencia de la existencia de Dios, cuando no tiene la menor idea de su paradero, cierra todas las puertas de la vida para dejarlo entrar. Entonces, ningún rayo del Espíritu Eterno desciende en él.
Ninguna luz de la realidad suprema arderá jamás en su interior. Ninguna oración brotará jamás de su interior. Ninguna flor de divinidad florecerá jamás en él. Y sin embargo, está convencido de la existencia de Dios. Porque este hombre no se toma la molestia de mirar dentro de sí mismo y darse cuenta de que está profiriendo una mentira atroz. De que no sabe absolutamente nada. Y así, los padres tergiversan falsedades a sus hijos, los gurús a sus discípulos y los líderes religiosos a sus seguidores. Ninguno de ellos conoce la existencia de Dios. Si les pides una aclaración, se estremecen y sus conceptos sobre Dios se desmoronan, pues ninguna voz interior corroborará su afirmación. Quizás, mientras te dice que Dios existe, una voz interior lo reprende. ¿Qué dices? No lo sabes en absoluto. El fakir dijo: como ya sabes que Dios existe, el asunto está zanjado. Pero me sorprende que un pueblo donde tanta gente cree en Dios no sea diferente de cualquier otro. Es igual. Los aldeanos estaban preocupados. ¿Qué debían hacer? El viernes siguiente volvieron a verlo con la misma petición. El fakir dijo: la última vez dijiste que conocías a Dios. Ahora no queda nada más que decir. Esas eran personas diferentes. No conocemos a Dios. Por favor, ven e ilumíname, dijeron. El fakir exclamó: oh, Señor maravilloso. Son las mismas personas, reconozco sus rostros, pero han cambiado. Lo cierto es que un hombre religioso no tarda mucho en cambiar. Es difícil encontrar una persona más deshonesta que él. Es un hombre diferente en su tienda y muy distinto en el templo, y tan pronto como sale del templo es una persona completamente distinta. Este arte caleidoscópico debería aprenderse de quienes frecuentan los templos. Pueden cambiar de alma en un instante. Ni siquiera los actores de cine son tan hábiles, pues como mucho cambian de rostro o de ropa. Pero el hombre que frecuenta los templos cambia su alma según sus necesidades. Míralo en su tienda, míralo a los ojos. Es un hombre diferente. Míralo sentado en el templo, rezando el rosario. Es otro hombre por completo. Luego, al salir del templo, es otra vez totalmente diferente. Quien estaba leyendo el Corán en la mezquita apenas una hora antes, no dudará en apuñalar a un hombre al grito de Islam en peligro. Quien estaba leyendo el Bhagavad Gita hace un rato, no dudará en incendiar casas en nombre de la religión hindú. A los hombres de tal religiosidad no les toma mucho tiempo cambiar. Y mientras se les considere religiosos, la irreligión no podrá erradicarse de este mundo. Sin embargo, para continuar nuestra historia, el fakir dijo: alabado sea el Señor. ¿Cómo ha cambiado esta gente? No importa, si son diferentes, iré. Fue a la mezquita y dijo: amigos, les vuelvo a hacer la misma pregunta, pues hoy me dicen que hay diferentes personas, aunque muchos rostros me resultan familiares. ¿Existe Dios? La gente respondió al unísono: no, Dios no existe. No creemos en él, ahora explícanoslo. El fakir dijo: entonces, el asunto está zanjado. Si no hay Dios, ¿qué necesidad hay de hablar de él? Si no existe, ¿a qué se refiere tu pregunta? Se refiere a lo que no existe. ¿A qué Dios? ¿A qué clase de Dios? Preguntas. La gente estaba desorientada. Era difícil llegar a ninguna parte con este hombre. Les dijo: regresen a casa. ¿Por qué vienen a buscar lo que no existe? ¿Cuál es su búsqueda cuando han descubierto que no existe? Perdóname ahora y déjenme ir. Los sabios del pueblo estaban ahora aún más ansiosos por escucharlo, pues estaban convencidos de que guardaba un secreto. No era un fakir cualquiera, pues una persona común siempre está dispuesta a hablar. Dale una oportunidad y hablará. Pero este hombre rechaza cualquier oportunidad para hablar. Hay un misterio en torno a él. El tercer viernes fueron a verlo nuevamente y le hicieron la misma petición. Pero ya he ido 2 veces y el asunto está zanjado, dijo el fakir. La gente dijo: hoy es un asunto muy diferente. Por favor, vengan, porque esta vez daremos una respuesta muy distinta a esto. El fakir respondió: quien viene preparado, sus respuestas siempre son falsas. Solo demuestra que no sabe la respuesta. Quien sabe, no necesita preparación. Solo quien no sabe, necesita estar equipado. Recuerda, todas las respuestas con las que has venido son falsas. Las respuestas que llegan son las correctas en la vida. Todas las demás son falsas. La verdad nunca se prepara. La verdad llega. La falsedad siempre se fabrica.
Cualquiera que sea la composición, es falsa. Lo que llega, es la verdad. La verdad nunca se proporciona. Por lo tanto, todo lo que el hombre prepara es todo menos verdad. Por eso todas las escrituras, doctrinas y sectas del mundo son falsas, porque el hombre las ha creado. El hombre no es capaz de crear la verdad. La verdad llega cuando se desvanece la ilusión de que puede producirla. Cuando el hombre abandona todos los principios creados por el hombre, la verdad desciende en él. El fakir dijo: puedo decirte sin que me lo digas que tus respuestas son falsas. Pero aún así, iré contigo. Fue por tercera vez. Quizás los expertos del pueblo se creían muy listos. Lo que no sabían es que la inteligencia no compensa en el ámbito de la verdad. Pero los sabios del pueblo estaban confiados. Estaban empeñados en atrapar al fakir hoy. Pero desconocían que la palabra fakir significaba alguien que ha roto todos los puentes que atrapan. Tampoco sabían que cuando un hombre intenta atrapar a otro, él mismo queda atrapado. El fakir, sin embargo, fue a la mezquita. Se dirigió a los reunidos. Amigos, por tercera vez, la misma pregunta. ¿Existe Dios o no existe? La mitad de la congregación levantó la mano y dijo: Dios existe, y la otra mitad levantó la mano y dijo: Dios no existe. Ante esto, pidieron al fakir que hablara. El fakir juntó las manos y miró al cielo. Señor, este pueblo es muy entretenido. Luego se dirigió a la multitud. Necios. Ya que la mitad saben y la otra mitad no, ¿por qué los que saben no se lo dicen a los que no saben? ¿Por qué me meten en medio? Decidan entre ustedes. Y se fue. Entonces los expertos del pueblo no volvieron a intentarlo. Se esforzaron mucho por encontrar la cuarta respuesta, pero no pudieron. Lo cierto es que solo hay 3 respuestas. Sí, no ambas. El fakir se quedó mucho tiempo en el pueblo, esperando que volvieran, pero no lo hicieron. Cuando alguien le preguntó por qué seguía allí, respondió: los estoy esperando. Puede que vengan por cuarta vez, pero no han venido. ¿Cómo podrían? Preguntó el hombre. No saben qué respuesta podrían darte por cuarta vez. El fakir dijo: si te lo dijera, mi respuesta también sería inútil, porque para ti se convertiría nuevamente en una respuesta preparada. El fakir escribe entonces en su autobiografía: esperé a que vinieran y me llevaran una vez más al templo. Y si no respondían cuando les hacía la pregunta, y si esperaban en silencio, habría tenido que hablar, pues su silencio habría demostrado la sinceridad de su búsqueda. Deben ser personas sin prejuicios, que emprenden esta búsqueda con la mente abierta. Quienes están atados a creencias nunca podrán emprender este viaje. Por lo tanto, lo primero que quiero enfatizar en este asunto es que solo quienes son capaces de romper las barreras de las doctrinas y los conceptos pueden emprender la búsqueda de la verdad. Todos estamos cautivos en manos de dogmas, palabras y escrituras. La verdad no puede ser para nosotros. Estos dogmas son de oro, con incrustaciones de piedras preciosas. Una jaula puede ser de oro y piedras preciosas, pero eso no la hace menos jaula. De hecho, el atractivo la hace más peligrosa, pues uno se esfuerza por romper una jaula de hierro, pero una jaula de oro aún podría ser atractiva. Así, hemos atado nuestras propias mentes, y hasta que nos liberemos de todas estas ataduras, nunca podremos elevarnos hacia la verdad, porque hasta entonces, no podemos ver lo que es. Hasta entonces, intentaremos ver las cosas como queremos que sean, y mientras deseemos algo, no podremos conocer lo que realmente es. Mientras diseñemos la verdad a nuestra manera, hasta entonces nos arraigaremos en la verdad. Mientras sigamos diciendo que Dios debería ser así, tocando la flauta, portando el arco y la flecha, nos esforzaremos por imponer nuestra propia imaginación sobre Dios. Entonces, podemos tener visiones de Krishna tocando la flauta, de Rama con su arco y flecha, o de Jesús colgado en la cruz. Pero todas estas son proyecciones de nuestra mente y no tienen la más remota conexión con la verdad. Es un juego de nuestros deseos. Son nuestros propios sueños, y quien los toma por realidades destruye toda posibilidad de alcanzar la verdad. No, la verdad solo la conocen quienes no se dejan influenciar por doctrinas. Quienes están preparados para afrontar cualquier eventualidad y dispuestos a romper todas las ataduras para alcanzarla. Lo maravilloso es que la verdad solo pide las ataduras que nos atan. Deja toda opresión y me alcanzarás, dice. Pero no estamos listos para soltar nuestras ataduras. Nos apegamos a ellas.
Cuanto más antiguas son, más nos apegamos, y las que provienen de nuestros antepasados son las más difíciles de soltar. El padre las transmite a su hijo y el hijo a su hijo para su custodia. Los hombres mueren, pero las ataduras continúan de generación en generación, de modo que tienen miles de años. Tanto que hemos olvidado que estamos atados a ellas. Pero recuerda que no puedes alcanzar la verdad mientras te aferres a un solo dogma. Ya sea de un teísta o un ateo, de un hindú o un musulmán o un cristiano, y digas, considero que esta doctrina es correcta. Porque ¿dónde está el sentido de que una doctrina sea correcta antes de alcanzar la verdad? Hasta que alcance la verdad, ¿cómo puedo decir qué doctrina es correcta? Si me has visto y has visto fotos mías, sabrás cuál es la imagen real, pero si no me has visto, ¿cómo puedes señalarme entre varias imágenes y decir que es mía? Sin haberme visto, no puedes señalar mi imagen y si lo haces, será falsa. ¿Qué escritura, qué doctrina, qué Tirthankara, qué encarnación, qué hijo de Dios es el correcto? ¿Cómo lo sabrás hasta que conozcas la verdad? No tienes conocimiento de la verdad, pero has llegado a conocer la autenticidad de los shastras y dogmas. Así es como estamos atados a las falsedades y nos es imposible conocer la verdad. Así que lo primero es buscar atentamente nuestras ataduras mentales. Que éstas no se manifiesten como tales dificulta enormemente la búsqueda. Pero una vez identificado lo que nos ata, no es difícil liberarse. No es difícil armarse de valor. ¿Cómo romper estas cadenas? Lo pensaremos más adelante. Por hoy, reflexiona sobre esto. ¿Soy un esclavo? ¿Mi mente está prisionera? ¿He construido algún muro a mi alrededor? ¿Conservo alguna doctrina como verdad del Evangelio? Es necesario estar alerta y consciente. Los apegos, si los hay, deben romperse. Una vez que una persona se anima, una poderosa energía nace en su interior. Si se atreve una vez, nacerá en su interior un alma grande. Y una vez que se asienta en sí mismo, ninguna fuerza en la tierra podrá esclavizarlo. Dios comienza a acercarse al hombre cuya mirada se inclina hacia el cielo abierto. El Espíritu Eterno es como los cielos abiertos. Quien abre sus alas y vuela, invariablemente lo alcanza. Pero, por desgracia, las almas encerradas en jaulas no pueden alcanzarlo. ¿Acaso no sientes alguna vez, ¿dónde están mis alas? ¿No sientes la sed de libertad en tu alma? ¿No sientes a veces tu esclavitud? Con estas preguntas cierro mi charla del día. Sigue haciéndote estas preguntas al salir de la sala. Pregúntate una y otra vez, incluso mientras duermes. ¿Soy un esclavo? Si lo soy, ¿soy feliz de serlo? Mañana hablaré sobre la segunda fórmula.